Hola, tía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Mucha rutina. Te entiendo. Entre Gaby y los dos críos, pues normal. Sí, yo como siempre. Pero bueno, justo hoy tengo un mal cuerpo. Que mira que bien que me llames, ¿eh? Porque te cuento. El caso es que me metí en Tinder hace poco. Yo nunca había entrado, pero tía, eso es una locura. Ves fotopollas, abdominales, bíceps, tríceps, de todo, menos la cara de la gente. O la inteligencia, porque esa es otra, que te encuentras cada comentario que son para enmarcar. Hola guapa, ¿quitamos? Hola sin H. Guapa con W. Quitamos con K. Tía, te imaginarás, como profesora de lengua que soy, la depresión que me entra cada vez que leo esas cosas. Sí, ya. Pero tengo que decirte que así estoy de un par de meses, con ganas de sacar mi rotulador rojo y ponerles un 0 a todos. Hasta que Andrés me hizo un match. Un hombre que, por lo que parecía, pegaba conmigo. Fotos bien, textos cuidados, nada que objetar. Y como en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pues acepté su petición. Empezamos a hablar, y muy bien, todo muy fácil. Él es periodista, me contaba sus historias, sus viajes, 1000 anécdotas. Bueno, con decirte que justo cuando nos conocimos, estaba en la guerra de Ucrania. Que sí, y utilizaba Tinder para escapar del horror al que se enfrentaba cada día. Que sí, tía, te lo juro, como te lo cuento. Ya. Pero, ¿qué va? No. Aquí lo que sucedió es que la distancia ayudó a que la llama se convirtiera rápidamente en un volcán. Y las conversaciones, pues, subieron de tono. Claro, es que escribía sin faltas. Y sabía tocarme las teclas. Tú me entiendes, tía. O sea que, muy bien, muy bien. Así que nada, lógicamente, cuando volvió de Ucrania, quedamos y... ¡Madre mía! Es que no pasamos ni por el restaurante. Casi que ni me dirigió la palabra. Me llevó a un hotel y directamente empezó a chuparme por aquí, por allá, por el cuello, por todas partes. Deslizó sus dedos por debajo de la falda. Me arrancó las bragas. Las rompí con ellas, me ató a la cama. Que sí, tía, te lo juro. Mira, yo estaba cachonda perdida. Fíjate, que hasta le mordí el labio para saborear su sangre. Que sí, mira, no sé, me dio por ahí. Yo nunca había hecho algo así, ¿eh? Pero es que Andrés... parecía mucho Andrés. Hasta que sonó el teléfono y su expresión cambió por completo. La cosa es que imagíname a mí allí, con las manos atadas, en sujetador, despatarrada, y él delante de mí, decidiendo si contestar o no. Yo pensaba, no, por favor, sigue, que vas muy bien. Pero claro, por otro lado, mi mente racional era como, ¿y si es de la televisión? O, peor aún, ¿y si es algo relacionado con Ucrania? En fin, que al final respondió. Y, tía, ¿sabes quién era? Su madre. Sí. Pero lo fuerte es que le llamaba porque no había hecho la colada. ¿Te lo puedes creer? Mira, cuando lo escuché, casi me dio un parraque. Pero no, es que la cosa no acaba aquí. Que es que cogió y se metió en el cuarto de baño y siguió peleando con su madre. Que si la ropa blanca, que si la ropa gris, que si Flor Bernel, mimosín. Mira, cachonda perdida. Conseguí desatarme como pude, me vestí, salí a toda leche de allí, cogí un taxi y me piré a casa. Sin bragas. Bueno, a la media hora me llamó. Tía, a la media hora. Claro, como no le respondí, pues empezó a whatsappearme. Y con que te lea el primer mensaje va a ser más que suficiente. Hola guapa, ¿dónde estás? Hola, sin H. Guapa con W. ¿Dónde? DND. Tía, anonadada me quedé. Lo peor de lo peor. En fin, que me he cerrado el Tinder esta mañana. Y ahora, pues no sé muy bien qué voy a hacer.
Igual me paso por el convento de Santa Clara y pregunto si tienen plazas, porque al paso que voy, tú me dirás.